Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, Dios es bueno y maravilloso. No podemos cansarnos nunca de testificar de su misericordia, de su amor, de su gracia para con nosotros. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Es un privilegio hermoso estar con ustedes una vez más, predicando en esta noche. Alguien esperaba alguien dijeron por ahí un predicador internacional. Bueno, técnicamente soy de Perú, así que vale y cuenta. Así que le quiero invitar a cada uno de ustedes que por favor abran sus Sagradas Escrituras. Vamos a estar llevando este mensaje de la palabra en el libro de Daniel. Daniel capítulo 6, bendito es el Señor. Saludamos a todos los hermanos, a todos los amigos que nos ven por las redes sociales. Daniel capítulo 6, sus versículos 19 y 20. Anoche recibí una grata confirmación de que algunos jóvenes les anhelaban predicar acerca de Daniel en el foso de los leones. Le dije, gloria a Dios. Señor, gracias. ¿Lo tienen, amados? La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo, con la guianza y el respaldo de su Espíritu Santo. Dice así, Daniel 6, versículos 19 y 20. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Te ha podido librar de los leones? Oremos. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, por lo que tú tienes, Señor, preparado para cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, porque tú siempre tienes esa hermosa respuesta a su tiempo. Siempre tú vienes, Señor, a nuestro rescate y te damos a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te exaltamos y glorificamos y te suplico que seas tú obrando, hablando a través de mis labios, Señor, esta palabra para cada uno de tus hijos, para cada uno de los oyentes, que seas tú ministrándonos para que tu nombre sea exaltado y glorificado por los siglos de los siglos. Y el pueblo bendecido responde. Pueden tomar asiento. Quiero predicar en esta noche bajo el tema: así rescata Dios a los suyos. Qué hermoso consuelo. Qué maravillosa noticia para con cada uno de nosotros. En estos dos versículos que solamente nosotros nos hemos deleitado en esta noche, encierra una hermosa historia donde tal vez uno se quedó intrigado. ¿Qué pasó? ¿Habrá respondido Daniel ante esa interrogancia de un rey que, estando en su palacio de lujo, estando en su cama más confortable que tal vez cualquiera de nosotros, él estando en su palacio no podía descansar? Sin embargo, sabemos que Daniel, estando en el foso de los leones, estaba plácidamente confiando en Dios. Y es maravilloso la respuesta, porque él entra en una forma pusilánime en su voz, lo demuestra diciendo: ¿te ha podido librar de los leones? Porque en nuestra mente humana es muy lógico pensar que nadie se salva de los leones. Si algo podemos concordar es que los leones no son racistas. Ellos no discriminan, ya seas ateo, musulmán, cristiano, católico, judío. Para ellos todos saben a pollo o a carne, como tú lo quieras decir.
Los leones no se hacen problemas. Son como la otra especie de esa raza humana que comen de todo, llamados los ricos. Pero es impactante saber de que cuando uno comienza a entender este capítulo 6 de Daniel, el versículo comienza diciendo que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo su imperio, en todo el reino medo-persa. Y es que, estimados hermanos, hay que ilustrar este panorama, porque en esta historia encierra, estimados hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales, lo que viene a ser el pago a aquel que sigue una buena rutina, aquel que siempre está enterado. Muchas gracias, hermana. Que el que está apto para trabajar a su tiempo cosechará. El que comienza bien, apartándose para hacer lo correcto, tarde o temprano verá esos frutos de su labor. Porque el esfuerzo, por ejemplo, de muchas personas que se han destacado, ya sean billonarios en nuestros tiempos o personas de renombre en sí, viene a ser el resultado de su pundonor, el resultado de su dedicación, el resultado de diferente tipo de trabajo, de labor que cada persona ha hecho. Es una regla de oro. Es un principio divino que Dios ha determinado para cada aquella persona que se dedica a hacer algo. Que aquel que trabaja, coma. Que aquel que tiene esa necesidad de dedicarse para Dios, disfrutará de los frutos de su esfuerzo. Y es que en el ámbito espiritual, si así funciona en lo secular, en el ámbito espiritual también tiene una gran enseñanza, tiene esa misma relevancia. Y es que en este capítulo 6 nosotros podemos observar, estimados hermanos, como el tema principal de este capítulo, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios y sobre todo su respaldo para aquellos hijos de Él, para los fieles, que en el tiempo perfecto de Dios siempre sale a su defensa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y es por eso que entre los puntos que vamos a estar tocando en esta noche, nos vamos a deleitar en saber que Dios nos separa, que Dios nos santifica para Él. Y al mismo tiempo nos da esa garantía que aunque en esta vida vamos a tener aflicciones, dile a tu vecino, vas a llorar. No hay de otra. Pero aunque tengamos aflicciones, también dile, Dios va a estar allí para librarnos, para ayudarnos, para consolarnos. Dale fuertes palmas al Señor. 3 puntos inevitables. Dios nos santifica, nos separa, para que en medio de las aflicciones sepamos que Él está con nosotros como poderoso guerrero. Pero vamos a poder enlazar este hermoso capítulo 6, si me permites, porque dentro de esta conexión de estos datos históricos, de este contexto histórico, podemos entender algo del libro de Daniel, estimados hermanos. Primeramente, una verdad, no sé si te lo comenté anteriormente, pero en la repetición está el gusto, por allí he aprendido. ¿Cuándo se repiten? Cuando están comiendo algo delicioso. Tranquilos, serafines, porque anoche vi en acción esa ley. El libro de Daniel, estos 12 capítulos que encierra esta hermosa profecía, no está escrito, no está ordenado en una forma cronológica. El orden correcto para aquellos que les gusta tener estos datos en sí, en un orden cronológico, en los años correctos serían del capítulo 1 al capítulo 4, están correctos. Después, según la cronología,
viene del capítulo 4, uno tiene que saltar al capítulo 7. Y las fechas de estos datos históricos lo confirman. Después del capítulo 7 viene el capítulo 8. Después del capítulo 8 viene el capítulo 5. Del 5 viene el 9. Y del 9 viene este hermoso capítulo 6. Y después del 6 vienen los capítulos 10 al 12. Hermano, ¿lo puedes repetir para romper las hojas de mi Biblia? No, no hace falta que lo rompas. Porque Daniel lo dejó en esta forma, en un orden teológico, para enseñarnos unas verdades de acuerdo a otro tipo de orden. Los profetas antiguamente no estaban tan entusiasmados como nosotros tras un orden cronológico. A las 7 de la mañana me levanto de madrugada para poder irme al trabajo. A las 8 estoy saliendo del baño. A las 9 estoy saliendo de la casa. Y a las 10 ya estoy diciendo al jefe que llegué tarde porque tenía que entrar a las 8. Nosotros estamos interesados en ese orden de puntualidad, pero antiguamente no. A ellos les interesaba datar más los hechos. Era la cultura antigua. Según muchos eruditos nos deleitan con estos importes. Entonces, bajo ese orden, estimados hermanos, existe una hermosa relación entre el capítulo 6 que acabamos de leer de la famosa historia de Daniel en el foso de los leones con el capítulo 3. Porque aquellos amados que se han deleitado con Daniel pueden darse gusto en recordar que en el capítulo 3 también los amigos de Daniel tienen una hazaña maravillosa en el horno de fuego. Querían hacer pan de ellos. Y vemos tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 6 que la fidelidad de Dios se hace presente para sus escogidos. Se hace puntual, siempre no llega antes ni después. No permite librarlos antes del horno ni antes del foso de los leones. Le permite meterlos en ese lugar, pero en medio de todos esos problemas, en esas necesidades, Él se hace presente. Dale fuertes palmas a aquel que sabe por dónde tú y yo estamos pasando. Y aunque Él nos deja porque sabe que no nos va a dar algo más fuerte de lo que podamos soportar. Y Él sabe cómo socorrernos. Qué maravilloso es Dios. Sabe la medida exacta. Así que, si tienes que llorar, llora. Si tienes que patalear, patalea. Si tienes que jalarte los pelos, jálate que tienes mucho. Los que no tenemos, cuidémoslo. Pero haz lo que tengas que hacer, pero jamás te rindas. No podemos rendirnos. Porque el que está con nosotros es más fuerte que el que está contra nosotros. El que está con nosotros es más fuerte que el que está contra nosotros. Ya su nombre. Bendito es el Señor. Y qué maravilloso es ver esta fidelidad de Dios sobre sus escogidos. Hay que sentirnos mimados en cierta manera. No sobreprotegidos, porque hay un extremo también malo cuando nos queremos sobreprotegidos. Pero vemos en estos dos capítulos cómo estos hombres prefieren morir antes que darle la espalda a su Dios. Qué maravilloso cuando tú y yo, perdóname que te tutee, pero qué maravilloso es cuando la iglesia de Jesucristo aprendemos este principio, esta verdad incambiable, que tenemos que dar la vida por Cristo. Que tenemos que aprender el significado de servir a ese Dios maravilloso. Regardless where you are, regardless who it is that you got to impress. Remember que al que tienes que impresionar siempre es a Dios. La gloria del hombre es pasajera. Es pasajera. Si no, recuérdate cómo tú te mirabas hace unos 10, 15, 20 años. Yo miraba las fotos que me mandaron una de mis hijas cuando ellas tenían cuando eran más chiquitas. Wow, qué hermoso, qué maravilloso. Dice, el recordar y vivir, algunos dicen ellos. Otros dicen es estar en un martirio porque solamente vivo de los recuerdos. Yo no sé cuál es su estatus, pero es importante nosotros tener en mente de que no hay nada más valioso que saber vivir para Cristo. Porque por Él y para Él nosotros fuimos constituidos sus hijos. No para vivir bajo nuestras necesidades o nuestros placeres,
sino para vivir en santidad, en pureza, en esa obediencia que solamente lo hace posible el Espíritu Santo en nosotros. Qué maravilloso es Dios. Por eso que en estos pasajes nosotros nos deleitamos, manifiestan lo que viene a ser esa fidelidad de Dios sobre sus hijos, sobre sus escogidos. Ambos capítulos nos muestran la iniquidad del corazón humano. Qué débil es el corazón del ser humano. Jeremías no se equivocó cuando nos dijo que es engañoso y perverso el corazón de cada uno de nosotros. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Solamente Dios conoce nuestro corazón. Hoy en día usted y yo juramos fidelidad hasta la muerte. Y en 5 años ya no la aguantamos. Solamente Dios conoce y escudriña nuestros corazones. Y vemos en estos capítulos lo que viene a ser un corazón de aquellos hombres. Porque aquí vimos no solamente hay 2 reyes, Nabucodonosor como Darío, sino también el hijo Nabucodonosor. Vemos cómo Belsasar, cómo el egoísmo, el orgullo del ser humano. Porque como alguien dice, cuando tú te crees que tú eres la última Coca-Cola en el desierto, solo tus filosofías mandan, solo tus decretos son intachables. Pero acuérdate que la mano de Dios siempre está presta, no solo para escribir en la pared, sino también para escribir en nuestros corazones, en nuestra mente, cuál es la única y verdadera voluntad del Padre, que a Él sea toda gloria y honra. Bendito Dios. Vemos entonces la soberbia del ser humano como existe en muchas partes. Y eso hay una similitud, es un símil de lo que pasa muchas veces en el corazón del hombre. Porque ese orgullo comenzó no necesariamente en un ser humano. También abarca hasta un querubín, que por ello fue desertado, fue echado del cielo. Y Jesús lo vio caer como un rayo, dice la palabra. Por eso hay que tener cuidado, estimados hermanos, porque el orgullo no respeta títulos, no respeta a cargos, no respeta tu afiliación a cualquier lugar o a cualquier familia. Por eso que la palabra nos aconseja, mira que el que está firme, mire que no caiga. Que el que se cree fuerte como mi hermano, mire que no caiga. Tranquilo, tranquilo Tyson, hay que siempre ser humildes. Por eso este hombre Darío, en esta manera, según estos datos, vemos lo que te acabo de leer en el primer versículo, donde él organiza este imperio. Y es que algunos estudiosos dicen, es que por eso que Daniel no es correcto, porque históricamente no aparece este nombre Darío dentro de los reyes de los medo-persas. Es que en sí aparece Ciro. Ciro es el gobernante persa que estaba al frente de todo. Y Ciro puso a Darío como un segundo gobernante o rey del imperio medo. Acuérdense que los medo-persas se unieron para poder vencer al imperio babilónico. Entonces este gran emperador Ciro, que pone a Darío aquí al frente, y de esa manera sí concuerda. Inclusive los últimos descubrimientos bíblicos comienzan a relatar que Darío está en los escritos antiguos, en los manuscritos antiguos. Así que Darío hace una división de su imperio, y dentro de ellos la fama de Daniel ya se hacía presente. Qué maravilloso es cuando tú te encargas de glorificar a Dios y Dios se encarga de cuidarte a ti. Qué maravilloso es cuando nosotros entendemos que trabajar para Dios vale la pena. Porque hay un reward, hay un premio seguro, hay algo que realmente es inevitable, que es la fidelidad de Dios. Daniel tenía, no sé si es dicha o desdicha, pero el único hombre que pasó por diferentes imperios, de 15 y 16 años, fue llevado cautivo, fue llevado en el exilio a Babilonia. Pasó con los caldeos y después los medos persas. O sea, este varón y vio en sí lo que viene a ser los griegos. O sea,
Dios le reveló a Daniel lo que viene a ser la historia global de la historia del ser humano, del mundo entero. Cuando le pudo revelar esos sueños que había estado teniendo Nabucodonosor. Y en todo eso, en este pasaje, Daniel, en el capítulo anterior, si ustedes recuerdan, el capítulo 5 relata la historia donde Daniel revela la escritura de la pared, Mene, Mene, Tekel, Usarpin, o Uparsin, perdón. Y al enterar y descifrar lo que decía todo esto, en qué significaba que en sí Tekel es pesado, ha sido balanza y fuiste hallado falto, dice el versículo 27 del capítulo anterior. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Y después, cuando dice esta revelación a Belsasar, Belsasar se queda anodado, impresionado de que alguien pudiera descifrar el significado de esas palabras, lo que le estaba diciendo. Y lo hizo tercero en el mando. Belsasar hizo a Daniel tercero, porque estaba su abuelo, estaba su padre Belsasar y después Daniel. Y aunque Daniel le duró su reino unas horas, porque tras esa noche vinieron los medos y los persas y conquistaron, este es el gobernador que solamente le duró algunas horas su soberanía. Pero no le importó nada. Él le dijo: no me interesa tus premios. Cuando un hijo de Dios sabe que no tenemos que agradar al hombre sino a Dios, no vamos por las cosas materiales que alguien nos pueda ofrecer. Sabemos dar por gracia lo que por gracia recibimos de Dios. Y eso fue lo que Daniel entendió. Le dijo al rey: no me des nada, no me interesa lo que tú me puedas dar, porque supo que las cosas de Dios son más importantes. Tras esa fama, Darío lo pone al frente. Darío estuvo tan impresionado de Daniel que estaba uno de los 3 gobernadores al frente de todos los sátrapas de los que estaban gobernando su imperio. Uno de los 3. Y muchos dicen que era el más apto de entre los 3. En otras palabras, el segundo del gobierno después de Darío. Qué maravilloso es cuando nosotros entendemos cómo Dios levanta, exalta a los suyos, porque al que se humilla Dios lo exalta. Dios nos enseña eso. Por eso es que toda esa gloria, toda esa victoria de Daniel, comenzamos con este punto, es porque Dios separa, Dios santifica a los suyos. Dios comienza a hacerse presente, porque en Daniel, desde los primeros versículos de este libro, desde el capítulo 1, nosotros nos damos cuenta cómo era el carácter de Daniel. Daniel, estimados hermanos, vivió una vida en santidad, separada para Dios. Y eso es que nosotros tenemos que imitar lo que viene a ser esa separación de este mundo, la pureza absoluta que como creyente nosotros tenemos que imitar de Daniel. Daniel tenía el lujo, y mire, digo esta palabra lujo, de orar 3 veces al día. Algunos grandes creyentes de nuestro tiempo modernos, hermanos, yo oro hasta 4 veces al día. Para el desayuno, para el lonche, para el dinner, la cena, y cuando hay el refrigerio y entre la tarde y el dinner. 4 veces. No, orejón, no por esas comidas. O sea, Daniel apartaba un tiempo. Siendo gobernador, 3 de todos, él apartaba un tiempo especial para orar, aparte de sus otras oraciones. Siendo en sí, en cierta forma, estando en el ámbito político, si lo podemos decir de esa manera. ¿Alguno de ustedes, estando en este país de Norteamérica, no han dicho esta famosa frase que nos falta horas en el día? ¿Nos quedamos cortos? Oh no, perdón, yo soy el único raro. Algunas veces, Dios mío, me faltó, tenía que hacer tantas cosas, no sé, pero esta vida aquí, dicen que la vida en este lado es muy apresurada, muy agitada. Algunos solamente llegamos a la casa para dormir y para pagar todos los biles. Pero en sí
Si no nos damos cuenta, no disfrutamos todo lo que estamos trabajando, porque así va esta vida aquí. Va de un lugar a otro, sale para aquí, sale para allá. Simplemente está en esa rutina y tenemos que tener ese cuidado. Pero en medio de todo eso, Daniel sabía apartar ese tiempo exquisito para la intimidad con su Dios. Qué maravilloso es el Señor. Desde el primer momento que fue exiliado, sacado de su país a una edad tan joven, él decidió no contaminarse, purificarse para su Dios y no contaminarse con las cosas de lo que viene a ser los lujos de Babilonia. Sabemos la historia. O sea, la clave de la victoria del foso de los leones no comenzó en estos momentos, comenzó desde un principio. Pudo trabajar desde antes para poder cosechar en esta etapa de su vida. ¿Por qué te digo esta etapa de su vida, estimados hermanos? Porque en este capítulo 6 muchos creen que Daniel tenía sus 20, 30, 40 años. Y no, ves ese viejito que está allí, y eso que mi hermana lo puso en esa fotografía, algo muy joven. Daniel se cree que tiene 85 perlas cuando fue tirado al foso de los leones. ¿Cuántos superclásicos hay en este lugar? Y a sus 85 años seguía tan firme como en sus 15, 16 años. Aleluya. Así que no hay excusas, hermano. Es que yo no sirvo para el evangelio y estoy muy viejito. ¿Quién me va a ayudar? Y con la justa tiene 67, 70. ¿No sabes que los clásicos más clásicos demostraron mayor pasión para servir a Dios? Mira a Abraham. Mira a Moisés. A sus 80 años recién comienza a ser el pastor de Israel. Mira a Josué, mira a Caleb, que se sentía tan fuerte como en sus 40. A sus 80 y pico. Mira esos hombres de Dios. Mira a Daniel, que a sus 85 perlas lo meten al zoológico. Aleluya. Así que no hay excusa, estimados hermanos. Cualquier edad que nosotros podamos tener, tenemos que emplearla para el Señor. Hasta para estorbar uno sirve. Todos somos útiles en las manos de Dios. Hasta si eres una piedrita en el zapato, Dios te está usando para moldear a alguien. Pero no seas piedrita, por favor. Y es algo valioso ver que cuando se dio el edicto, ustedes saben que en este capítulo había muchos celos. La buena fama de Dios acarrea celos del mundo. Dile a tu vecino, ¿sabes? Muchos te van a envidiar. Dile a tu vecino, ¿tú eres envidioso? Pregúntale, ¿me tienes envidia? Dile, ¿me tienes envidia? Because I'm prettier. Dile, ¿me tienes envidia? Por si acaso, no se agarren a codazos. Pero el mundo estaba allí anhelando, queriendo cómo bajar a Daniel. Y eso provocó entre todos los sátrapas y los otros dos gobernadores una trampa para poder agarrar a Daniel. Daniel era un hombre íntegro. Oraba 3 veces al día. Estaba bien metido. No lo podían agarrar. Solamente la única forma era a través de las cosas de su Dios. Y para colmo, cuando nosotros somos íntegros ante Dios, tenemos la gracia de Dios sobre nosotros. Y el rey Darío tenía esa gracia para con Daniel. Y en esta historia, estimados hermanos, ponen una trampa. ¿Y saben cuál es la trampa? Pegarle al ego. Peñíscate. Ten cuidado, dile a ti mismo, ten cuidado de tu propio ego. Dile, carne, sujétate. Porque la trampa que habían planeado para el rey Darío, para en ese entonces en sí, es que habían decretado un decreto que en un periodo de 30 días nadie podía orar a ningún dios, solamente al rey. En ese entonces los reyes sufrían de
de ese lavado de cerebro que se creían como Dios. Y es que en el mundo pagano esa era la creencia que muchos tenían. Ese entonces los súbditos veían a cualquier rey como un dios para ellos. Si no, mira a los egipcios. Entonces, pero en medio de ellos se topaban siempre con el pueblo judío, porque ellos eran siempre fieles a un solo Dios, Jehová de los ejércitos. Por eso que Daniel mantenía sus ventanas abiertas tras ese decreto. No le importó, no utilizó la psicología, porque muchos hoy en día pueden decir, pero bueno, si hay un decreto que dice que nadie puede orar a ningún otro Dios más que al rey, entonces yo voy a orar en mi mente. Ah, qué sabio, qué sabiduría, qué inteligencia. Tranquilo, Salomón. Voy a orar en mi mente. Entonces, pero a Daniel no le importó eso. ¿Sabes qué? Él siguió con su buena rutina. Dile, hay buenas rutinas hoy en día. Hay buenas rutinas que podemos practicar. Hay buenas costumbres que aún podemos hacer. Una de las excelentes buenas costumbres que tenía Daniel era que él abría las ventanas, miraba hacia el lado de Jerusalén, su tierra, intercedía, oraba por su tierra, ni siquiera por él mismo, por su pueblo, 3 veces al día, y no le importaba. Tras el decreto, sabían sus enemigos que de esa manera lo iban a agarrar a Daniel. Qué maravilloso es que cuando tú tienes una excelente rutina, que los mismos de afuera se dan cuenta que en la intimidad tú oras a tu Dios. ¿Cuál es el testimonio más maravilloso? Que muchas veces nuestra conducta, nuestro ser es testificado por nuestros actos sin necesidad que tal vez uno le diga a otro, yo soy creyente. Qué maravilloso poder nosotros tener ese respaldo. Así que a Daniel no le importó el temor. Él continuó orando de rodillas 3 veces al día, mirando hacia su Jerusalén querida. Y en esos momentos, estimados hermanos, fueron los chismosos al decirle al rey, rey, ¿no habías decretado tú esto? Y la trampa ya se puso en motion, comenzó a andar. Estimados hermanos, en nuestros tiempos Dios nos ha santificado en Cristo Jesús. Desde el momento que nosotros, la iglesia, lo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Desde ese momento, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13, nos dice su palabra allí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Qué maravilloso consuelo. Qué maravilloso es Dios. Pablo también añade en la primera carta de Tesalonicenses, también capítulo 5, verso 23, que es lo que nos dice allí. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos anhelando esa venida gloriosa? ¿Cuántos estamos esperando que esa venida gloriosa se haga presente? Bendito es el Señor. Porque si algo estamos seguros de que Dios ha hecho en nosotros, nos ha dado esa gran verdad, que si alguno está en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, absolutamente todas son hechas nuevas. Por eso en esta historia nosotros podemos ver que vale la pena tener esa devoción, ese hábito de orar con Dios, de hablar con nuestro Dios. Es importante poder entender lo poderoso que es la oración. Probaron el ego del rey Darío. Darío
metió las cuatro, como dicen algunos. Cayó en ese error. Y de ese entonces, estimados hermanos, Daniel ya estuvo expuesto a la muerte. Desde ya. Entonces, la historia nos relata que así como Daniel tenía experiencias de sufrimiento, porque no era la primera vez que Daniel y sus amigos estaban en estos aprietos. Ustedes saben lo que pasó en el capítulo 3. No era la primera vez que hacían trampa contra los judíos y su fe. No era la primera vez. Si algo podemos concluir es que Daniel era un hombre experimentado también en dolores, en problemas. Pero sabes, al mismo tiempo también podemos decir que así como tenía experiencias en problemas, también tenía experiencias en cómo la mano de Dios una y otra vez se hace presente en su vida. Aunque los reyes se olviden quién era el que descifra y da las revelaciones de los sueños, Daniel supo siempre esperar en Dios. Y siempre Dios sabía sacar la cara por él. Por eso, mientras que estos sátrapas, estos 120 sátrapas buscaban el favor del rey, nosotros sabemos que Daniel buscaba el favor de Dios. Y cuando nosotros sabemos buscar el favor de Dios, no hay comparación alguna. Tarde o temprano, aquellos que buscan al hombre comprenderán que maldito es confiar en el hombre. Pero nuestro Dios, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sabe cómo obrar para nuestro bien. Así que, en cierta manera, nosotros podemos entender que Daniel, en este capítulo, como en el capítulo 3, estimados hermanos, hay un tipo de lo que viene a ser el pueblo de Israel en el tiempo de la gran tribulación, donde Dios permitirá que su remanente fiel pase esos 7 años de gran tribulación, pero en medio de ellos Dios todavía tiene el control absoluto de cada uno de sus hijos, de cada uno de su pueblo. Así que podemos nosotros determinar esa verdad, que aunque estarán en la merced del anticristo en esos tiempos, Dios cumplirá sus propósitos y sus promesas, sus estatutos, y al final Dios guardará a sus hijos. Así que tras el siguiente punto, entendemos y comprendemos que Dios se hace presente. Hermanos, sabemos que Dios se hace presente, claro que sí, pero muchas veces, bajo este punto de que Dios se hace presente, uno espera en muchas ocasiones que sea Dios el que nos libre antes, como lo que Dios hará con la iglesia. Por eso que nosotros creemos que Cristo, parte de lo que viene a ser esa segunda venida de Cristo, que Cristo va a librar a su iglesia de lo que acontecerá en el gran día del Señor. Y muchas veces esperamos que Dios nos saque de esa manera en cada aflicción, pero no, estimados hermanos, hasta que ese día suceda, hasta que el día del rapto acontezca, Dios en su gran amor y soberanía sabe cómo pasarnos muchas veces por esos tiempos de aflicción, pero para recordarnos que Él está allí con nosotros. El versículo 14 de este hermoso capítulo, si tú me acompañas, por favor. Dice la palabra del Señor: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. ¿Qué es lo que había acontecido? Los sátrapas salieron con la suya y obligaron y decretaron que Daniel sea echado al foso de los leones. Y ante esa situación, mire qué es lo que le pasa a este gran rey Darío. Cuando él oyó del asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Cuando un rey daba un edicto, no podía cambiarse. Y le hacen recordar al rey que bajo la ley de los medo-persas nadie podía alterar el veredicto dado y sellado por él.
Entonces, ¿qué es lo que dice este versículo 14? Que el rey fue a la biblioteca, fue a lo que viene a ser de aquellos lugares a buscar algo de cómo él podía hacer para librar a Daniel. Porque había reconocido que le habían puesto una trampa. Y cuando el hombre cae en la trampa del ego, del orgullo, ay Dios mío, vienen consecuencias desastrosas. Pero en ese momento nos damos cuenta que el rey vuelve en sí en cierta forma. Su cordura, su lucidez, vuelve en su estado normal y dice, ¿qué hice? Permití que Daniel sea echado al foso de los leones por mi arrogancia. Y buscó la manera de sacarlo. Buscó, no se deleitó, dice versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, miren las palabras del rey en el versículo 16: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Aleluya. Pero ¿cuál era el edicto? ¿Acaso el edicto no era que el rey era el único Dios? Aquí vemos un rey que se retracta de esa idea. Vemos a un rey que en cierta manera muchos creen que tras esta confesión y por lo que sucedió después se convirtió también él, como Nabucodonosor. No se sabe con una certidumbre exacta, pero aquí vemos que este rey recapacita, le dice que tu Dios, al Dios tuyo, a quien continuamente sirves, Él te libre. Qué testimonio maravilloso, que el mismo rey sabía a quien Daniel servía. ¿Sabrá tu vecino a quien tú sirves? ¿Sabrá tus compañeros, tu maestro? ¿Sabrá alguien de tu familia a quien Dios tú sirves? Daniel impresionado y Darío tal vez con esa carga de conciencia. Dice el versículo 17: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. La pena de muerte fue promulgada bajo los mandatos del hombre. Y una vez promulgada, ya no puede ser derrocada, ya no puede ser cortada. Por eso es que una vez que esa pena sucede, el veredicto se cumpla, ya no puede haber otra doble penalidad bajo esa misma persona. Por eso, estimados hermanos, sabemos que el pecado nos conlleva a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Escucha y entiende esta verdad. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué usted y yo no hemos muerto? Porque esa muerte fue puesta. Esa muerte fue dada a través de Cristo Jesús. Él pagó el precio de nuestros pecados. Y una vez puesta en Cristo Jesús, ya no podemos morir nosotros, porque fue impuesta, fue dada. Ya alguien pagó eso. No puede haber doble veredicto. La misma ley americana lo respalda. Si a alguien lo ponen en la silla eléctrica y de repente y le inyectan y comienza todo eso y por ahí ve, hay una falla mecánica y logra sobrevivir, ya no lo pueden matar de nuevo. Queda libre y lo tienen que soltar porque tiene ese respaldo en la Biblia. Qué maravilloso es Dios. Porque lo que era para nosotros, esa imputación Cristo la cargó sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por la imputación, la justicia de Cristo vino hacia nosotros. Y nuestra maldad fue puesta sobre Él. Él pagó ese precio por nosotros.
Por eso que en este relato Daniel le sucede algo similar. Tenían que sellarlo, y no solamente de rey, sino también de su gobernante, en esa piedra que le pusieron en el foso. Tenía que cumplirse ese veredicto. Qué maravillosa correlación con lo que es la salvación, lo que hizo Cristo por nosotros. Por eso, y algo también que muchos lo dejamos por el aire. Ustedes se imaginan tirar en el foso, y no era que había ascensor para bajar allí abajo a donde estaban los leones. Tirar a un hombre de 85 años, no seas, ten consideración. O sea, nuestros 40, bueno, los que tienen 40, cuando lo tiran a sus 40, ¿cómo te quedan las rodillas? Yo he visto muchachos que se tiran para salvar un gol y quedan todo arañados, que no se pueden levantar por una semana o dos. Alaba, reverendo. Pero lo tiran a un hombre de 85 años. Y no sé si se rompió un hueso o no, pero la providencia de Dios es maravillosa. Qué maravilloso es nuestro Dios. Porque ahí regreso después al culminar esa parte de la tirada del foso. Pero cuando él fue tirado, estimados hermanos, ¿sabes qué? Te lo digo de una vez. Cuando lo tiran a Daniel al foso, cuando lo tiran para destruirlo, porque los sátrapas y los otros gobernantes diciendo, allí ahorita vamos a ver cómo, porque a los leones los mantuvieron en ayuno. Hasta los leones saben ayunar. Le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a mandar a alguien, a uno medio peloncito pero con mucha barba, lo van a destrozar. Y para hacerlo más maravilloso, no le dieron comida a los leones por algunos días. Sí, que esos leones no eran un león desnutrido como lo que tú ves en el zoológico hoy en día. No, eran preparados para eso. Y no era uno, eran varios, según la costumbre de ellos. Los pasaron por un periodo de hambre. Y cuando tiran a Daniel para ver la destrucción de este hombre de Dios, al tirar los enemigos de Dios a Daniel, no se dan cuenta que así como lo tiraron para la destrucción de él, Dios lo recibe con sus manos de protección en el foso de los leones. Lo que muchos creen que es para destrucción tuya y mía, nos vamos a dar con la sorpresa que así como nos desprecian y nos mandan al olvido, Dios siempre está allí para socorrernos. Aunque vuestro padre, nuestra madre, cualquier familiar nos dejare, con todo Jehová nos recogerá. Con todo Dios sabrá levantar nuestras cabezas. Lo tiran, pero Dios lo recibe. I got you. You're safe. Aquí te tengo tranquilo. Aquí te tengo tranquilo. Por eso, ¿quién nos separará del amor de Cristo Jesús? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo Jesús? Aunque fallemos, aunque nos vayamos nosotros deteriorando, enfermando, aunque se levante el mismo el infierno, aún así nadie podrá separarnos del amor en Cristo Jesús. Nadie. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena esforzarse. Vale la pena adorarle. Vale la pena. Porque Él sabrá darnos esos galardones divinos. Para poner la cereza en el pastel. Dios se ha preparado un día glorioso donde nos va a dar galardones. Qué maravilloso. Encima que nos salva, nos dice: tu esfuerzo será premiado. ¿Qué nos falta? O sea, Él nos salva por su gracia y encima te dice: lo que tú haces serás premiado. Qué maravilloso. Entender que nuestra salvación es por obra. No, nuestra obra es para premiación, no salvación. Wow, ese es un consuelo maravilloso. Porque en eso, estimados hermanos, el esfuerzo del hombre siempre se queda corto. Siempre el esfuerzo del hombre se quedará corto. Las buenas intenciones que cualquier persona, así sea tu marido, tu esposa, tus hijos, tu cónyuge, tus padres, los pastores, los líderes, cualquier esfuerzo de los hombres, por más maravilloso que sea, muchas veces se van a quedar cortos. Carecerán de las fuerzas necesarias
para dar el resultado que realmente nuestra alma necesita. Porque lo que nuestra alma anhela, lo que nuestro espíritu necesita, solamente puede darlo Dios. Solamente puede socorrerlo Dios. Solamente puede suplir nuestro Dios. Solamente Dios puede hacer eso, estimados hermanos. Ahí es donde Dios siempre se hace presente. Deuteronomio 31:6. Vamos, por favor, para que te deleites con estas verdades que lo decía desde el Antiguo Testamento y lo sigue relatando en el Nuevo y sigue vigente en nuestros tiempos. Deuteronomio 31 versículo 6 dice su palabra de Dios: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Palabras consoladoras que no le dio a la iglesia, le dio al pueblo de Israel, pero que nos sirven de consuelo, que creemos en ese Dios que es fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Qué maravilloso cómo Dios se hace presente del antiguo con su pueblo, del antiguo pacto con el pueblo de Israel, y lo sigue haciendo presente. Vamos a Mateo 28 para que te puedas dar cuenta que ese mismo Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Mateo 28:20, ¿qué es lo que dice? Enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Solo los martes, jueves y domingo? Los viernes, los lunes, los sábados, pues me doy. Todos los días. Todos los días. Y para colmo agrega allí, hasta el fin del mundo. Amén. Bendito Dios. Y lo que te parafraseé de Romanos 8, 38 y 39 nos da ese respaldo maravilloso que nadie puede separarnos del amor de Cristo Jesús. Nadie, nadie, nadie. Dice su palabra. Versículo 37 del capítulo 8 de Romanos. Antes, en todas estas cosas, somos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes dicen somos? Levanta tu mano. ¿Quiénes dicen somos? Somos. Pero hermano, no soy digno. Somos la iglesia de Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel. No por tu jactancia, no por lo bueno que yo soy. No. Nosotros, cero a la izquierda. Por medio de aquel que nos amó. Wow. Nos amó. Ese es el verdadero amor. Que nos quedamos cortos. Con justa razón, alguna vez me trabo cuando mis hermanos cantan te amo. Ay, Dios mío, perdóname, mi Dios. Esa es mi propia batalla, pero en fin. Porque el amor de Dios es único, en el cual nosotros tenemos que anhelar verdaderamente, imitar ese amor puro y santo. Por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, mira, ni la muerte ni la vida, hay otra coma, ni ángeles, coma, ni principados, coma, ni potestades, coma. No coman comida, pero gramaticalmente, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Qué seguridad más grande hay en Cristo Jesús, Señor nuestro? Eso es lo que nos promete el Señor. Ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué parte no entiende de esas palabras? Bendito es Dios. Qué consuelo más maravilloso tenemos la iglesia. It is worth it to serve God. Vale la pena servir a Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios.
Por eso es que nuestros esfuerzos humanos se quedan cortos. Sí, pueden aliviar ciertos síntomas, tal vez sí, pero no pueden sanar el alma. Por eso que en ese momento yo me imagino que cuando fue tirado Daniel, dice la palabra que en ese momento habían alguien, un ser divino, además de los diferentes gatitos que estaban allí. ¿A cuánto le gustan los gatos? Gloria al Señor. Yo tengo un par que quiero regalar, me avisa. Dice de que en ese momento, cuando lo tiraron, versículo 22 dice, ¿sabes? Te doy la respuesta. ¿Te acuerdas del versículo que comenzamos? Cuando Darío tristemente le dice, ¿te ha podido librar de los leones? Ese Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. El rey estaba deprimido, estaba triste, no pudo ni comer, no pudo ni siquiera dormir, no pudo ni tener sus respectivos placeres como rey. Dijo no ni a las mujeres, al vino, no, él se le fue el sueño. ¿Cuántos pueden dormir cuando tienen muchos problemas? Ese es un don dado de Dios, gloria al Señor. Este rey que no tenía a Dios en su corazón, se le fue el sueño, tuvo insomnio. Y eso es lo ilógico. Mientras que él tenía todas las comodidades para dormir, no pudo dormir porque sabía lo que había hecho. Y va de madrugada, esperó que fuera madrugada. Él tal vez estaba contando las estrellas y es hora, y se fue. Y decir, Daniel, estarás allí. Y qué maravilloso que Daniel, estando en el foso de los leones, agarró un león de almohada y estaba durmiendo plácidamente. Él sí tuvo el lujo de en medio de las aflicciones de estar tranquilo, porque sabía que Jehová es su esperanza. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él llegará el justo y será librado. Qué maravilloso que tuvo un gatito como almohada. Aleluya. ¿Cuántos habrán dormido a sus pies? Porque los gatitos tienen esa característica, así que si tú estás acostado, los ingratos saltan a tu cama y se ponen a tus pies. No por el olor de tus pies, pero tal vez porque quiere estar a tu lado, me imagino. Me imagino a los leones allí. Pero en todo eso, si me permites imaginarme, aunque no me lo des, pero yo me imagino que Daniel quedó más asombrado, no por los leones que estuvieron allí en cierta manera a la par de él, sino por el ángel que estaba con él. Qué maravilloso, porque en ese momento estaba, según algunos dicen, el mismo ángel de Jehová con él. La persona, el respaldo de Dios con él estaba en ese momento. Hasta los leones tal vez se quedaron admirados viendo a esta magnificencia de Dios en ese lugar donde nadie más podía estar que solamente las aflicciones del hombre. Qué maravilloso nuestro Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese Dios de Daniel, el cual nosotros servimos en ese día? Daniel puso sus ojos más en el ángel de Dios que en esos leones que estaban a la par. Aleluya. Entró el domador de las fieras. Ese es mi Dios. ¿Sabes por qué? Porque concluimos con esto, estimados hermanos. En los momentos más difíciles de aflicción, en los momentos más dolorosos, más incomprensibles, donde no podemos entender cómo, por qué o lo que estamos pasando, tengamos siempre en mente que vale la pena poner los ojos en aquel Dios que hizo los cielos y la tierra, que en esos problemas. Haz lo que tengas que hacer, pero levanta tu mirada al cielo y mira, aunque no tengas la oportunidad de ver las estrellas, dilo. No sé en qué cielo tú puedas mirar y respaldarte, pero conviértete en ese salmista que dijo: cuando miro tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre que tenga de él misericordia? Esmérate y dile, confiésale que Él es tu Dios, que Él es nuestro Señor y Salvador. Porque en eso es cuando nosotros podemos entender de que
Los problemas van a llegar de una manera u otra, pero hay un Dios de los problemas. Hay un Dios que sabe librarnos de cada una de esas aflicciones, porque en el mundo tendremos aflicciones, lo dijo Cristo, Juan 16:33. Pero confiad, Él ha vencido al mundo. ¿Sabes? La iglesia de Cristo tenemos la dicha de que seremos librados de la hora de la ira. Como te dije anteriormente, nosotros tenemos ese gran consuelo, que seremos librados de la hora de la ira, de lo que viene a ser la gran tribulación. Pero sabes, aún en estos momentos actuales que tenemos que esperar hasta que el arrebatamiento suceda, Dios también prometió estar con nosotros, porque así Dios rescata a los suyos. De la manera que rescató a Daniel, también nos rescata a nosotros. Hermano, pero sigo enfermo. Hermano, pero sigo teniendo problemas. Es que muchas veces, y aquí quiero que tú me entiendas y que seamos muy fuertes y maduros, muchas veces creemos y queremos que el rescate sea de acuerdo a lo que yo quiero. Y he allí el detalle, como dijo el gran filósofo Cantinflas. He allí el detalle, chato. No es conforme a lo que nosotros creemos. Muchas veces Dios nos va a rescatar con enfermedad. Va a dejar que muera, pero Él nos rescatará. Va a dejar muchas cosas, pero Él nos rescatará. Vamos a sufrir, pero Él sabrá rescatarnos. Porque lo importante, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos que comprender que nuestra salvación supera lo que es esta muerte física, lo que es esta separación temporal de este cuerpo con nuestra alma, nuestro espíritu. Pero en medio de todo, en medio del llanto, del desprecio, de la enfermedad, de la indiferencia, del desaliento, de la confusión, siempre hay un refugio en Cristo. El mundo no puede criar ningún león que Dios no pueda domar. El mundo no puede crear o no puede criar al león más feroz que Dios no haya podido dominar, que Dios no haya podido establecer su dominio. Para Dios todos, absolutamente todo, está bajo sus pies. Las promesas eternas son reales y fiables para cada creyente, para cada uno de nosotros. Tarde o temprano, estimados hermanos, Dios secará nuestras lágrimas y nos gozaremos en Él plenamente y estaremos confiados en su nombre. Ponte de pie, dale fuertes palmas al Señor. Tarde o temprano, la clave es mantenernos firmes. La clave es mantenernos siempre creyendo que en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Que esa gracia inamovible, lo que ha hecho en nosotros, ese regalo más hermoso que nosotros no podemos pagar. Nosotros no podemos retribuir lo que Dios ha hecho con nosotros. Y nosotros tenemos la dicha de que de una u otra manera Dios siempre rescata a los suyos. Dios siempre está con nosotros. Cierra tus ojos. Padre de la gloria, he predicado tu palabra. He dado el consejo, mi gran Dios, que has puesto en mi corazón para recordar a tu pueblo cómo tú rescatas a los tuyos. A Daniel, Padre bendito, tú lo guardaste no solamente del foso de los leones, sino también de muchas otras ocasiones, al igual que sus amigos, porque ellos decidieron desde un principio saber guardarse para ti. Mi gran Dios maravilloso, nosotros en estos tiempos también queremos decidir y hemos decidido entregarnos a ti y queremos caminar como caminó Daniel. Padre bello,
buscándote, implorando tu favor, cuantas veces nosotros podamos, porque tú has puesto en nosotros tu Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad mora en nosotros, mi Dios. Ayúdanos a poder caminar cada vez más conforme a tu voluntad, porque tú nos has santificado para ti. Tú nos has prometido que en medio de las aflicciones tú siempre te harás presente. Como nos has librado de la condenación eterna, así también, Padre bendito, tú has añadido gozo a nuestras vidas en medio de los problemas, en medio de las discriminaciones, en medio de las turbulencias, en medio de cualquier tipo de cosas que se levantan en el gobierno, en nuestros alrededores, en el mundo entero. Nosotros estamos seguros que ni una pandemia, ningún gobernante, nadie nos tiene o nadie nos puede arrebatar de ti. Bendice a tus hijos, Padre. Sigue rescatando de esta manera a cada uno de nosotros. Mi Dios, hay alguien que no conoce, yo pongo en tus manos la vida de ellos. En el nombre de Jesús, Padre, para que así como obraste en nosotros, sigas obrando en sus vidas. Si hay alguien que no conoce al Señor, no hay nada más maravilloso que reconocer que solo los caminos de Dios son eternos, son correctos. Y no hay nada mejor que entregarse a Él. Dile de todo corazón: Señor, perdona mis pecados. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Y solamente me entrego a ti. Y te digo que tú eres el Señor de mi vida. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo esta oración te imploramos que sigas adelante, que camines firme en el Señor, porque no hay nada más maravilloso que humillarse ante los pies de nuestro Dios. Bendito es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Dale fuertes palmas al Señor. Dios sigue obrando en nuestras vidas.